tardes, estimados participantes. Vamos a dar inicio con nuestra sesión de hoy, que básicamente es un resumen de todas las actividades que vamos a realizar en esta semana número 3. Bien, para ello voy a dar lectura a la actividad de la semana número 3. Indica la actividad número 1, lectura y uso de fórmulas en Microsoft Excel. En resumen, nos pide que elaboremos 2 tablas de datos con funciones de uso de fórmulas básicas. Entonces, se les ha propuesto a ustedes que estas 2 tablas de datos que ustedes deben presentar como actividad 1 de la semana 3 sea un registro de filiación y un registro de asistencia, viendo la necesidad que tenemos nosotros los maestros de tener estos datos y de realizar una actividad que realmente nos sirva para nuestra vida profesional. Para ello lo que vamos a hacer es abrir nuestro Excel. Una vez que abrimos nuestro Excel, vamos a trabajar con todas las celdas que componen nuestro archivo documento. Lo que vamos a hacer primero es typear. Muchas personas inician primero realizando la escritura o el llenado de su tabla y lo último que hacen es el encabezado. Esto tiene diferentes ventajas, ya que uno puede ir trabajando en función a la longitud que tengan nuestras columnas, debido a que si escribimos primero nuestro encabezado, luego al trabajar con las columnas y moverlas, modificarlas, puede que se modifiquen también los espacios. Entonces, muy favorable es que primero diseñemos nuestra tabla. En este caso, lo único que tenemos que hacer para subrayar o que se note nuestra tabla es seleccionar e irnos a esta opción en el borde, en donde vamos nosotros a trabajar diferentes bordes. El más sencillo y el más popular es utilizar la opción todos los bordes. Esto nos va a permitir que ya nuestra tabla esté básicamente formada. Luego vamos a empezar a typear los datos que nosotros veamos convenientes, de acuerdo a los datos que nosotros consideremos importantes. Muchos registros de filiación se componen de todos los datos del RUDE, por ejemplo. Entonces, una idea podría ser que empecemos a escribir todos los datos que tenemos en el RUDE. Si tenemos algún error en el typeo, directamente seleccionamos la celda y nos vamos a nuestra barra de fórmula para editar nuestro contenido desde ahí. Por ejemplo, aquí tenemos un error de typeo, entonces vamos a corregirlo directamente de nuestra barra de fórmulas. Luego les decía, cuando vamos a empezar a numerar, a hacer números o listas, nosotros tenemos 2 opciones. Escribimos el número 1 y luego en esta esquina de la celda, cuando nos aparece una cruz, podemos jalarlo. Luego le damos un clic en este dibujito azul que hay y vamos a seleccionar la opción serie de relleno. Esta opción nos permite que los números se completen de manera sucesiva. Otra opción también puede ser que escribamos el 1 y el 2, seleccionemos ambos números, jalemos y todos los números se van a llenar de forma sucesiva. Entonces, de esa manera estaremos trabajando de forma más rápida. Otra opción que les decía que es importante en este momento viene a ser la opción de concatenar, que es la opción que nos permite que en una tercera columna nosotros podamos ingresar información que tenemos separada en 2 columnas. Entonces, para eso nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar la fórmula de el concatenar. Ahora, para activar cualquier fórmula en nuestro Excel podemos utilizar el igual o el signo más. Por ejemplo,
Si le ponemos el signo más, igual lo puede reconocer. El que más trabajamos siempre es el igual. Luego, al trabajar con el signo igual, se va a activar nuestro teclado y empezamos a escribir la primera sílaba y Excel va a reconocer todas las opciones de fórmulas que ya tiene en su sistema. Nosotros vamos a elegir la que nos conviene dando un doble clic. Cuando damos un doble clic es importante el letrero que nos sale porque este nos va a informar si nuestro Excel trabaja con el punto y coma o con la coma. Como vemos aquí en mi Excel, este trabaja con punto y coma. Por tanto, esa va a ser mi simbología que voy a utilizar para dividir los criterios o unirlos en sí. Entonces nos dice que tenemos que concatenar el texto 1, en este caso viene a ser el nombre. Luego ponemos nuestro punto y coma y ahora el texto 2. Si tuviéramos más textos y usted tuviera apellido materno, paterno y demás, usted puede realizar la misma operación. Y vamos a cerrar siempre nuestro paréntesis y con un enter ya nuestra fórmula estará. Otro punto importante que les decía es que Excel no razona, solamente reconoce los símbolos que nosotros estemos escribiendo. En este caso me une la información de las dos columnas, pero nosotros sabemos que necesitamos un espacio. Para realizar este espacio tenemos que dirigirnos a nuestra fórmula y lo que vamos a hacer es poner nuestro cursor en el primer punto y coma que hay. Y tenemos que ponerle unas comillas. Abrimos comilla, damos un espacio con nuestra barra espaciadora, cerramos la comilla y volvemos a colocar un punto y coma. Le damos enter y ¿qué hemos hecho al colocar estas comillas y este espacio? Le estamos diciendo a Excel que entre la información de una columna y la otra tiene que haber un espacio. Ahora, para repetir este mismo procedimiento, solamente nos vamos a la esquina de la celda y jalamos. Bien. Otra cosa importante en cuanto a la formación de las listas es, por ejemplo, la transformación. En este caso, fíjense, aquí está con mayúsculas. Muchas veces tenemos listas que están así, con letra mayúscula, y nosotros queremos transformarlas. Entonces, para cambiar estas letras mayúsculas a las letras minúsculas y mayúsculas según correspondan, podemos trabajar con la opción nombre propio. Entonces podemos colocar nuestro signo igual, vamos a buscar esta fórmula llamada nom propio. Entonces, cuando tenemos esto, ya le damos opción y nos dice el texto. En este caso solo voy a elegir el nombre, para que veamos cómo sale. Y ahí está. Entonces, ha reconocido que la primera letra tiene que estar en mayúscula y luego la segunda está con minúscula, todas las demás letras. Entonces, eso también es una opción importante en caso de que usted tenga todos sus nombres en una sola columna y estén con letras mayúsculas. Entonces usted puede cambiarla utilizando esta fórmula del nom propio. En este caso, como nosotros ya lo tenemos directo, solo vamos a jalar. Bien, entonces, fíjense que cada fórmula trabaja con lo suyo. La de concatenar solamente une los dos. No cambia el sentido. En este caso, como tenemos escrito en mayúsculas, solo ha concatenado las mayúsculas. Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto. Una vez que ya hemos trabajado los nombres, ahora tenemos que pasar al cálculo de nuestra edad. Para eso primero tenemos que escribir las fechas de nacimiento de nuestros estudiantes. Muchas veces tenemos el problema de que nosotros ingresamos estas fechas
pero a nosotros nos sale de esta manera. Entonces, typeamos la fecha, pero nos sale así. ¿Cuál es el error? El error está en que el valor de la fecha no está reconocido y está en este espacio llamado número, está reconocido la opción general. Lo que tenemos que hacer nosotros entonces es reconocer fecha corta, que es el formato de fecha que la mayoría de personas utiliza, aunque también podría trabajar con el formato de fecha larga. Si a usted no le gusta trabajar con ninguno de estos y quisiera personalizar su fecha, entonces se va a la opción más formatos de número. En más formatos de número le muestran las configuraciones que ya tienen la fecha, pero usted podría irse a personalizada. Y en personalizada se puede ir escribiendo según lo que usted considere necesario. Por ejemplo, puede ir eligiendo esta opción y la fecha le va a cambiar de esta manera. Puede elegir otra opción y solo le pone el mes y el año. Entonces, de esta manera usted va personalizando la fecha según lo que usted quiera. Punto importante para resaltar. Excel trabaja los días con la D, los meses con la M y los años con la Y. Entonces, eso es importante en el momento de que queramos calcular años. Muy bien, entonces tenemos ya nuestras fechas de nacimiento. Lo que tenemos que hacer nosotros ahora es calcular la edad de nuestros estudiantes y eso lo vamos a hacer a partir de una fórmula que les indicaba que no está reconocida por Excel, que está como oculta, pero sí Excel la trabaja. Y esta fórmula es llamada SIFECHA. Si no les reconoce, no se preocupen porque está como que oculta. Escribimos el igual, la palabra sin fecha y abrimos el paréntesis. Lo siguiente que tenemos que hacer es seleccionar nuestra fecha. Esa fecha ya es nuestro primer criterio. Luego vamos a colocar punto y coma y vamos a utilizar otra función. Esta función sí es reconocida por Excel y se llama hoy. Cuando la habilitamos con un doble clic, nos aparece la palabra hoy y un paréntesis que se abre. Ese paréntesis debemos de cerrarlo. Vamos a colocar nuevamente punto y coma y como les decía, cuando trabajamos con criterios que sean letras, siempre tenemos que ponerla entre comillas. En este caso tenemos que escribir la variable de años porque lo que queremos es que Excel nos calcule los años. Y en este caso no debemos colocar la letra A, porque en este caso la fórmula no va a reconocer ningún valor. Tenemos que trabajar con la letra Y, porque vimos que ese es el reconocimiento que le da Excel para los años. Entonces cerramos nuestra fórmula con un paréntesis. Y al darle Enter, se va a arrojar el dato. En este caso, estas vienen a ser este cálculo viene a ser el más preciso, ya que de manera incorrecta podemos tratar de ir restando los años utilizando otras fórmulas, pero esas fórmulas no reconocen ni los meses, no reconocen los años, no reconocen los días. En cambio, con la utilización de la fórmula sin fecha, Excel está calculando los años, pero hasta el momento en que usted está ingresando estos datos. Entonces, de esta manera usted tendrá ya calculado la edad. Lo único que hace es jalar de un extremo de la celda y la tabla se va a llenar. Otro punto importante que veíamos cuando realizamos nuestras listas o registros de filiación viene a ser la opción de lista desplegable, que es muy importante para realizar. ¿Cómo la hacemos? Simplemente vamos a poner nuestro cursor en la celda donde nosotros queremos poner los valores. Nos vamos a ir a la pestaña Datos y a Validación de datos. Nos vamos a dar cuenta que nos indica que la celda está trabajando con cualquier valor y no hay ningún otro trabajo. Lo que vamos a hacer nosotros es desplegar estas opciones y vamos a elegir la opción lista. Nos fijamos que esté tiqueada
la opción celda con lista desplegable. Y aquí nosotros vamos a escribir las opciones de respuesta. En este caso nos conviene porque las opciones de respuesta son cortas, ¿no? Tendríamos que colocar femenino, punto y coma, masculino. ¿Bien? Entonces, punto y coma es importante porque sabemos que reconoce así nuestro Excel. Si yo le pongo una coma, por ejemplo, solo me habilitaría una opción. Aquí está. Entonces, vemos que en la celda en donde hemos puesto nuestro cursor, ahí aparece ya una opción que indica que hay una lista desplegada. Lo que hacemos ahora es poner nuestro cursor en la esquina de la celda, vamos a jalar y nos vamos a dar cuenta que ya aparece el signo de lista desplegable en cada una de nuestras opciones. Lo que tenemos que hacer entonces es ya seleccionar, de acuerdo a cómo corresponda. Femenino, femenino, en este caso femenino, masculino, y así vamos a ir llenando de manera ordenada. Esto nos permite tener el control de nuestros datos y vamos a ir llenando de manera rápida. No hay mucha complejidad en elegir el género de nuestro estudiante. Ahora, ya hemos elegido las opciones correspondientes con nuestra tabla de datos. Ahora, otra opción que podemos utilizar aquí para contar la cantidad de nuestros estudiantes varones o mujeres, realizar la fórmula contar sí. Cuando nosotros escribimos la opción, la función de contar sí, lo que se va a hacer es que se nos va a contar las opciones que tenemos. Para esto vamos a dar, de nuestra celda vamos a escribir el signo igual. Vamos a escribir la palabra contar, pero vamos a elegir contar sí. Como nos dice la fórmula, necesitamos un rango. En este caso tenemos este rango. Ese es nuestro rango. Ponemos punto y coma y nuestro criterio viene a ser masculino o femenino. En este caso, número de varones, entonces vamos a colocar masculino. Vamos a cerrar el paréntesis, damos clic y aquí está. Nos dice que hay cuatro masculinos. A ver, 1, 2, 3 y 4. Lo mismo vamos a hacer para ver cuántas mujeres hay. Vamos a poner igual, escribimos contar, elegimos la opción contar sí. Nuevamente seleccionamos nuestro rango. Ponemos punto y coma. Y nuestro criterio ahora ya será femenino. Como es letra, entre comillas la ponemos. Femenino. Vamos a cerrar nuestro paréntesis, damos enter y nos dice que las mujeres de nuestro curso vienen a ser 7. Ahí está. Entonces de esa manera ya estamos realizando nuestro registro de filiación y ya llenando nuestra información utilizando fórmulas y criterios. Puedo crear también mi lista desplegable para el lugar de nacimiento si yo así lo considero necesario, y también podría contar, ¿no?, cuántos son de Santa Cruz, cuántos son de La Paz, realizando la misma función de contar sí, pero esta vez seleccionando este rango, ¿no? Entonces, de esa manera podríamos ir trabajando. Otra función que les enseñaba es que podemos crear mensajes sobre diferentes opciones que nosotros tenemos en caso de que nuestra tabla va a ser llenada por otra persona. Entonces podemos colocar nosotros pequeños carteles en cada opción para que tengan como finalidad evitar los errores en el typeo. En este caso hemos visto por conveniente que pongamos un letrero sobre el número de celular, ¿verdad? Entonces, si se fijan acá,
aquí ya hay un letrero. Este letrero puede ser cambiado, puede ser borrado, editado de la manera que uno quiera. Para eso, poner cursor en la celda, nos vamos a la opción datos, nos vamos a validación de datos. Fíjense que ya aquí está predeterminado. Por ejemplo, yo no quisiera nada de esto, yo lo dejara en cualquier valor. Entonces, si yo lo pongo en cualquier valor, ya uno pudiera escribir lo que sea y no hay ninguna corrección, porque básicamente, automáticamente todo está en cualquier valor. Es por eso que las celdas aceptan que uno escriba número o letra. Pero bueno, en este caso nosotros vamos a trabajar con la opción de números de celular. Entonces habíamos dicho que en este caso nos interesa la opción longitud de texto. Y aquí hay muchas opciones y nosotros nos conviene en el caso del celular la opción igual a. La longitud de un número de celular pues son 8 dígitos. Entonces ahí lo marcamos. Les decía también, tenemos un mensaje de entrada que podemos nosotros escribir de acuerdo a lo que nosotros veamos conveniente, o simplemente no queremos escribir un mensaje de entrada, lo dejamos en blanco, no hay problema. Importante sí, cuando utilizamos esta opción de longitud de texto, es que configuremos nuestro mensaje de error. Entonces, habíamos escrito número incorrecto, intenten nuevamente. Entonces, le damos a aceptar. Esta opción nos va a permitir que nosotros podamos escribir. Fíjense que el mensaje lo hemos borrado, por eso es que ya no nos sale, en la primera celda no nos sale porque está borrado. Pero sí nos sale en las demás porque habíamos jalado la opción y habíamos puesto esa opción en todas las celdas. Como lo hemos quitado de la primera ya no sale. Si jalamos hacia abajo ya no sale en ninguna. ¿Ven? Entonces, de la misma manera se trabaja en todas las celdas. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No va a haber ningún problema, ¿no? 9, enter, número incorrecto. Reintentamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, enter, incorrecto. Reintentamos. Y cuando ya son 7 y 8, enter y los reconoce. Entonces, de esta manera tenemos ya nuestro registro de filiación. Lo último que tenemos que hacer cuando hacemos una tabla es ya darle su apariencia, porque ya cuando la tabla está hecha y está llena, ya no va a cambiarse el sentido de nuestra tabla cuando nosotros pongamos colores o unamos celdas. En el caso del título, siempre les he dicho, es conveniente que seleccionemos toda la longitud de nuestra tabla y nos vayamos a la opción combinar y centrar. Esto va a hacer que nuestro título siempre esté al centro y no tengamos que estar calculando cuántas celdas tenemos a la izquierda o a la derecha. Entonces, seleccionamos toda la longitud de nuestra tabla y colocamos combinar y centrar. Ya trabajamos de la manera muy parecida como si fuera un Word, ponemos el tamaño que nosotros querramos, podemos colocar el color que nosotros querramos, eso ya va a depender de la creatividad de cada uno. En el caso del encabezado, siempre es bueno ponerle un colorcito, podemos elegir el color que más nos gusta y el color que se ajuste a nuestra personalidad. Por ejemplo, elijamos este celeste. Cuando elegimos este celeste, luego tenemos que dejar un espacio para que se pueda escribir. En este caso, habíamos unido también estas celdas, seleccionándolas y dando combinar y centrar. Luego, las celdas se convierten en una sola, no como aquí que hay dos, ¿no? Entonces vamos a seleccionar nuestra celda, vamos a colocarle el color blanco y aparte de ello le vamos a colocar todos los bordes para que se vea un poquito mejor. Entonces podemos tenerlo seleccionado esto, copiar formato, nos aparece una brochita y lo copiamos. Lo tenemos seleccionado, nos vamos a copiar formato, nos aparece una brochita, lo tenemos seleccionado y ya está. De esa manera, fíjense cómo vamos copiando el formato necesario.
En este caso, nivel como es secundario, podemos también unir. En este caso vamos a unir estas dos celdas, las vamos a combinar y centrar, les vamos a dar el color blanco y le vamos a dar el relleno. Entonces lo seleccionamos, copiamos formato, aparece la brochita y seleccionamos. Lo seleccionamos nuevamente, le damos copiar formato, aparece la brochita, damos un clic y aparece. Ahí está. Entonces, si no nos gusta este color, a lo mejor queremos un color más fuerte, ahí está, de esta manera. Otra cosa importante, usted también podría, a lo último usted podría darle un formato a la tabla, sin embargo, muchas veces se altera. Por ejemplo, si yo le pongo aquí la opción dar formato como tabla, fíjense que me aparece un montón de opciones que solamente con darle clic se va a aplicar. Pero muchas veces cuando usted quiera trabajar los cálculos después, se altera un poco el estilo. Por eso yo prefiero que trabajemos directamente solo seleccionando. De esta manera seleccionamos los colores que nosotros veamos conveniente y nuestra tabla y nuestros datos no se van a alterar como cuando usted le da dar formato como tabla, ¿ya? Porque cuando usted le da un formato como tabla, toda esta información ya no va a ser nombre, edad, no, sino que todo va a ser tabla. Y cuando usted seleccione algún criterio para dar alguna fórmula, entonces le va a aparecer, en vez de esta celda, le va a aparecer tabla, así la palabra en conjunto. Y a veces eso puede ser perturbador para uno cuando está trabajando sus fórmulas. Entonces yo prefiero seleccionar la celda, apretar el control que permita que estén seleccionadas a la vez todas las celdas, la selecciono y le pongo el color que gusto. Ahí está. Y fíjense cómo ya ha cambiado la cara de nuestra tabla. En este caso, como he calculado varones y mujeres, también creo que me conviene que se vea así. Quiero que esté al centro. De repente quiero que esté todo con negrilla, fíjense. También quiero que estos dos sean celestes. Ya, ahí está. Ahora, como último toque, puedo irme a vista y le quito la línea de cuadrícula. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que voy a tener mi tabla de esta manera. También puedo fijarme en el diseño de página la cuestión de la orientación, ¿ya? Generalmente ocupamos muchos espacios cuando estamos trabajando los ejemplos, pero en el momento de imprimir ya vamos haciéndolo un poco más pequeño. Bien, entonces para el ejemplo ya está nuestra tabla número 1. Nuestra tabla número 2 corresponde a un registro de asistencia. Y como les digo, muchas veces nos conviene mejor realizar nuestra tabla completa y al final recién hacer el encabezado. En este caso, tenemos aquí nuevamente una lista que nosotros podemos ir copiando de filiación. Puedo copiar esto, control C, y puedo irme acá y veo qué opciones me convienen para elegir. Miren, por ejemplo, tengo muchas opciones que mantienen el formato de la tabla. Tengo otras opciones que no mantienen el formato de la tabla. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos viendo. Y hay formatos que van copiando directamente la fórmula, es por eso que aparece con la palabra E. Entonces vemos que el que más me conviene es este de acá. Bien, aquí también vamos a subrayar. Ahí está. Tenemos entonces ya nuestros nombres. Les decía que para hacer un registro, lo primero que tenemos que hacer es trabajar la fecha. En este caso vamos a trabajar con el 20 de septiembre.
porque digamos que es el inicio del trimestre. Luego agarramos la punta de nuestra celda y jalamos. Hasta aquí vamos a jalar. Hasta ahí ya tendremos todas nuestras fechas. Les decía que en el caso de los maestros que avanzan de lunes a viernes, son maestros, por ejemplo, los de primaria, que avanzan sus clases de lunes a viernes, no nos conviene solo jalarlo, porque aquí nos van a aparecer de manera sucesiva de lunes al domingo. Entonces, una opción que nosotros podemos realizar es que, teniendo seleccionada toda nuestra fecha, podemos irnos a la opción rellenar. Luego le damos la opción series y vamos a tiquear día laborable. Cuando damos día laborable y luego aceptamos, esto significa que las fechas que van a estar reconocidas van a reconocerse solo hasta el viernes. Por ejemplo, acá tengo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, se salta, ¿no? Sábado y domingo y volvemos al lunes. Eso nos permite trabajar nuestros días laborables de una manera más rápida, de lunes a viernes. En el caso de los profes que avanzamos ya solamente una vez a la semana o dos, ya no podemos utilizar estas funciones, tienen que ser directamente uno por uno, typeados, ¿no? Sí nos conviene en el caso de que seamos profesores de primaria y que avanzamos de lunes a viernes con todos nuestros estudiantes. Entonces, una vez que ya hemos configurado cuán laborable son los días de nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer ahora para darle un formato del registro de asistencia es irnos a esta parte de orientación y elegir girar texto hacia arriba. Luego nos vamos a una celda cualquiera donde aparece una flechita negra, ¿ya? Entonces le damos doble clic y se van la celda haciendo pequeña en función a el contenido escrito. Esto nos conviene solo cuando queremos que las celdas se ajusten al tamaño de nuestra celda, porque muchas veces escribimos en unas celdas mucha información y en otras poquita. Entonces, para que la celda se ajuste a lo que nosotros necesitamos es que vamos a trabajar con esta opción. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que uno apenas le da doble clic y ya solito adquiere el tamaño, ¿no? Claro que también uno puede jalarlo de acuerdo a lo que uno quiera, por ejemplo así. Pero muchas veces vamos a tener el problema de que unas son más grandes y otras son más pequeñas. En ese caso nos conviene que nos fijemos, seleccionemos una tabla, una celda, me parece que esta tiene un buen tamaño, le voy a formato y yo me fijo el ancho. El ancho está en 5.57. Entonces lo que hago es seleccionar todo, me voy a formato, ancho, y ahí le pongo el 5.57 que yo decía. Le damos enter y fíjense que todos ahora ya han tenido el mismo, ya tienen el mismo tamañito. Vamos a hacer un acercamiento. Ya todas tienen el mismo tamañito, ya son todos días laborables, ya están todos en este lado y probablemente tenga que centrarlo como yo guste, ¿no? Puedo hacerlo así, puedo hacerlo para este lado, para el otro, de acuerdo a como ya usted lo vaya viendo. Una vez que ya está mi lista, podemos trabajar con el contenido de la celda como nosotros queramos a creatividad. Vendríamos entonces esta vez al cálculo de las asistencias, los retrasos y las licencias. Ya tenemos aquí nosotros una tabla llena de esos datos. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular. Cuando se corte la sesión, esperamos 10 minutos y volvemos a ingresar, por favor. Entonces, para calcular la asistencia tenemos que utilizar la fórmula contar sí.
Entonces vamos a colocar igual, vamos a escribir contar sin. Damos doble clic y nos va a pedir el rango de la asistencia. ¿Ya? En este caso, esta es la asistencia. Bien, entonces, a partir de la elección de esta asistencia es que nosotros vamos a ir contando. Pero aquí me ha sucedido que esta fórmula no está permitiendo el espacio, ¿verdad? Entonces, cuando uno selecciona, va a empezar a jalar la fórmula y no permite que se la utilice para el cálculo. Muchas veces, al jalar la columna, ya no lo permite, o a veces no, y hay que trabajar directamente con la barra de fórmula. Entonces, vamos a colocar este rango. Hemos jalado y, por ejemplo, ya se nos permitió. ¿Por qué se nos permitió? Solo porque hemos hecho el espacio más grande. Cuando el espacio es pequeño es que ya se cruzan entre ellos y ya no se puede trabajar con la fórmula. Ponemos punto y coma. Vamos a utilizar el criterio de la A como asistencia, todo entre comillas, y vamos a cerrar el paréntesis. Damos un enter y ya se nos ha contado todas las asistencias. Bien, entonces, una vez de que ya he contado todas las asistencias, ya puedo hacerlo más pequeño. Ya no voy a tener ningún problema. Bien, entonces esa es una opción cuando nuestra fórmula está invadiendo la celda, entonces no permiten que nosotros vayamos seleccionándola. Y una vez que ya está este valor, solamente lo jalamos. Bien, para el caso de los retrasos, también vamos a hacer lo mismo. Vamos a darle un espacio mayor a las celdas. Vamos a colocar nuestra opción contar sin. Le damos doble clic. Vamos a seleccionar nuestro rango. Y una vez que está nuestro rango, vamos a ponerle punto y coma. En este caso lo que queremos es calcular los retrasos. Entonces vamos a colocar entre comillas la L. Vamos a cerrar nuestro paréntesis y le damos enter. Nos ha salido 0, porque en esta primera no hay retraso. Pero luego jalamos. ¿Ya? Y vamos a ir viendo que según sea la necesidad, va a ir cambiándose. En el caso de la licencia, vamos a hacer lo mismo. Se me olvidaba. Vamos a jalar un poco más para que no haya interrupción de la fórmula.